Los pacientes los recibieron durante 3 meses. Mostramos que se puede reducir la trombosis significativamente. Tuvimos alrededor del 30%, reducción del 12% durante la vida. Y muy significativamente, para los 3 meses que estuvieron en el tratamiento, para 100 días no tuvieron trombosis o trombosis clínica. Aquí tenemos los datos durante el tratamiento y en los 84 días vimos que no había trombosis. Aquí tenemos la tomografía computada, vimos que a medida que excedieron esta parte empieza a haber trombosis. Para los 200 o 300 días pocos pacientes estaban vivos, por lo que no hay paridad. Este es un metaanálisis que muestra que los pacientes con cáncer de páncreas pueden ser un subgrupo que requeriría tromboprofilaxis. No tenemos guías firmes de ninguno de los organismos importantes. A pesar de este metaanálisis, hay problemas con el esquema de dosificación de los 2 estudios, por lo que no hay una recomendación clara en este momento. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Tenemos otro abordaje que es tratar de enriquecer a esta población de pacientes o a los pacientes que vamos a incluir en el riesgo, con alto riesgo de tromboembolia venosa. Khorana es el paladín de este abordaje y ha desarrollado factores de riesgo de la base de datos SEER de Estados Unidos. Son criterios sencillos. Habla del tipo de cáncer, por ejemplo, de tubo digestivo alto, que es de muy alto riesgo, y otros también. Los califica y con un sistema de puntajes tiene este modelo predictivo. Digamos que aquí tenemos una escala de Khorana de 4, con probabilidad del 14% de desarrollar tromboembolia venosa 3 meses después del diagnóstico de cáncer. Es muy alto y todavía más alta para otros pacientes. Se está estudiando las micropartículas de factor tisular, dímeros D, selectina P, tratando de seguir estratificando esta población de pacientes. El estudio ACID lo está haciendo Khorana en este momento, asignando a los pacientes a recibir heparina de bajo peso molecular de alteparina 5.000 unidades contra nada. Estamos esperando los resultados de ese estudio. Las recomendaciones reales para tumores sólidos son que en realidad no hay ninguna recomendación. Seleccionaríamos a los pacientes de muy alto riesgo. Yo veo a mis pacientes con cáncer de páncreas que han tenido un coágulo previo o que tienen trombosis en el sistema portal. Ahí definitivamente les doy anticoagulación, pero no hay una recomendación que pueda ayudarles en términos de lo que nos dicen los organismos. Es interesante ver que hay una recomendación para un tumor que es el mieloma múltiple. Se convirtió en una recomendación de estos organismos sin que haya datos aleatorizados. Tenemos datos ahora, pero eso es después de que eso ocurrió. Los pacientes con mieloma múltiple que recibieron talidomida con dosis alta de dexametasona o quimioterapia deben considerarse para recibir tromboprofilaxis. ¿Cuáles son los datos? Los datos son que inicialmente el mieloma múltiple no era un cáncer o un tumor con un problema serio de trombosis, y estos son datos históricos, desde luego. Sin embargo, recientemente, desde la era de talidomida, con dexametasona dosis alta, esto se ha convertido en un problema mucho más prevalente y todo esto está aumentando significativamente. Estos son los datos iniciales, probablemente ustedes los reconocerán mejor que yo. Son de 2 estudios grandes, indicando que pacientes con talidomida y dexametasona ya tenían un aumento significativo en el riesgo de trombosis. Esto se observó en estos 2 estudios. El tratamiento para el mieloma fue ligeramente diferente. Estos son otros datos que muestran que los pacientes, esto es lo publicó, se publicó en The Lancet en 2010, los pacientes que recibieron este esquema, melphalan,
dexametasona y talidomida en comparación con melphalan y prednisona solo, tuvieron una mejoría significativa, un intervalo de progresión en comparación con los pacientes que recibieron la quimioterapia anterior, pero no hubo ningún beneficio sobre la sobrevida y hubo una caída de la curva que fue debida a la mortalidad de pacientes debido a trombosis. No es un estudio aleatorizado, pero cuando dieron enoxaparina notaron que la tasa de trombosis bajó del 17 al 3%. Hay un estudio adicional que vi hace un par de años en The Lancet. Fue muy interesante para mí porque considero que los pacientes aptos, los que están bien, son los pacientes que se van a incluir en los estudios. Si tienen trombosis, se va a ver un beneficio de la sobrevida. No podemos decir que esto fue debido a la trombosis, pero fue un estudio de talidomida y dexametasona. Esto es talidomida y dexametasona dosis baja. La respuesta fue más alta que para talidomida y dexametasona dosis baja. Se suspendió el estudio porque hubo muchas muertes tempranas en el grupo experimental que se atribuyeron a inmunosupresión de la dexametasona o aumento de los eventos trombóticos. Hay ahí una señal, particularmente en los pacientes aptos y en primera línea. En segunda línea hay menor problema de trombosis. Para mostrarles otros datos que ustedes conocen, se ha experimentado con ausencia de profilaxis, elevada tasa de trombosis 18, 25, 35% en este estudio de Sangari. Se ha estudiado warfarina, INR de 2 a 3, heparina de bajo peso molecular y aspirina. Al ver estos datos, como no soy experto en mieloma, pensé que la aspirina no cabía aquí, pero cada vez entiendo mejor la trombofilia del mieloma y pienso que quizás no esté tan equivocado eso. Mis pacientes con cáncer de páncreas están recibiendo aspirina además de la estatina y de todos modos tienen trombosis. Esto se tradujo en algunos clínicos que elaboraron estas guías que ustedes conocen, se publicaron en 2008 y nos dicen algo. Hay que conocer al paciente, hay que hacer una buena historia clínica del paciente, hay que buscar los factores de riesgo y clasificaron los factores de riesgo individuales, los comórbidos, los quirúrgicos como traumatismo, fractura reciente, los medicamentos que están tomando. No muestro los datos de eritropoyetina, pero hay mayor riesgo de trombosis y mayor mortalidad. Factores de riesgo derivados del mieloma, si el paciente tiene síndrome de hiperviscosidad. Factores de riesgo por el tratamiento del mieloma, particularmente se utilizan estas combinaciones múltiples con dexametasona. Si tienen pacientes sin factores de riesgo o pocos factores de riesgo, se puede usar aspirina. Pero si tienen más factores de riesgo, hay que utilizar heparina de bajo peso molecular. Este es el estándar de atención tal y como ha sido recomendado para estos pacientes. Después de todas estas recomendaciones, se publicaron algunos estudios aleatorizados recientemente, pero yo diría que hay que tener mucho cuidado al interpretar estos estudios, porque en primer lugar fueron estudios que ya habían iniciado. Para este estudio hubo de 2 a 3 esquemas diferentes. Uno incluyó bortezomib. Bortezomib es un buen fármaco para mieloma, pero tiene capacidad de tromboprevención. Hay que tomar, por ejemplo, dasatinib. Dasatinib es otro fármaco que si se incluye en la mezcla puede haber cierta capacidad de tromboprevención. Este tipo de cosas van a sesgar los datos a medida que se desarrollan los tratamientos para el mieloma. ¿A qué trato de llegar? Este estudio tuvo pacientes de bajo riesgo, todos ellos como un factor riesgo de tromboembolia venosa. Se les aleatorizó sin grupo control para recibir aspirina, heparina de bajo peso molecular o warfarina. Si leen el trabajo, la mediana del tiempo de tratamiento fue de 2 meses y medio. Pero los investigadores presentan
o el riesgo acumulado de trombosis. En mis ojos, la heparina de bajo peso molecular sigue siendo un mejor fármaco y al descontinuar el tratamiento llega a lo que esperaríamos con aspirina o probablemente otros fármacos. Es muy difícil interpretar estos datos. Yo preferiría utilizar las guías actuales. Podemos dar, si damos quimioterapia muy tóxica, hay que dar tromboprofilaxis a los pacientes. Es lo que tenía yo que decirles acerca del mieloma. Seguramente habrá mucho debate con ustedes porque ustedes son expertos en mieloma. Y esto es lo que me pidió la doctora Cesarman, que les hablara un poquito de la parte científica. Les pido una disculpa, traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero a veces quizás esto sea un poquito denso.